¿Se oyen mis chanclas como pegan en el piso? No las voy a mover para que no se oigan. De saco y con chanclas. Sí, hombre. Mentira, traigo zapatos. 10 en punto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este segundo capítulo de la serie El Vet Responde. El día de hoy hablaremos de un tema que ha estado en boca de todos en los últimos días y es sobre los quesos. Sabemos qué son los quesos, cómo se hacen, qué nutrientes nos aportan, si se pueden adulterar o no. Bueno, pues todas estas incógnitas serán resueltas por nuestro experto, que el día de hoy nos acompaña, el doctor Javier Gutiérrez Molotla. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Y antes de darle la palabra, me gustaría leer una pequeña semblanza. El doctor es médico veterinario y zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias de la Producción y Salud Animal, igual por la Facultad de nuestra universidad. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo es en producción de leche y carne en ovinos y caprinos y en alimentación en caprinos, métodos quirúrgicos en caprinos. Actualmente es docente, es profesor de carrera asociado C, profesor de la UNAM desde 1991 en las materias de producción caprina y medicina y zootecnia caprina y fisiología digestiva y alimentación en caprinos. Ha dirigido más de 30 tesis a nivel licenciatura en el área de producción caprina y producción de leche de borrega. Actualmente es director técnico del Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal CEPIPSA desde el año 2005. Ha impartido más de 10 cursos sobre elaboración de quesos de vaca, cabra y borrega en el CEPIPSA y en diferentes comunidades con pequeños productores. Forma parte del Comité Técnico de Certificación en el área de cabras del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia AC. También forma parte de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios, especialistas en caprinos AC, como vicepresidente y presidente durante 2007 y 2008. Tiene varios proyectos PAPIME. Uno de ellos es la elaboración de un manual para el manejo de la leche de pequeños rumiantes y el otro, elaboración de manual y material audiovisual de procedimientos quirúrgicos en caprinos. Distinciones en la práctica privada como productor y quesero. El queso Sierra Encantada envuelto en la hoja de aguacate obtuvo el premio al mejor nuevo queso del 2014 en los World Cheese Awards, celebrado en Inglaterra. Bueno, pues podría hablar un poco más acerca de la trayectoria académica y profesional del doctor Gutiérrez Molotla, pero bueno, lo que nos interesa es conocer más acerca de los quesos. Doctor, escuchamos sus palabras y bienvenido nuevamente. Gracias. Primero que nada, pues volver a agradecer por la invitación y pues sí, entiendo ahora el querer saber un poco más acerca de los quesos, ahora que salió este tema, ¿no? a colación a raíz de la prohibición a lo mejor de algunos de los productos que estaban en el mercado, ¿no? Pero bueno, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Y para hacer una pequeña presentación y posteriormente, pues, todas las dudas que igual pudieran surgir, pues trataré de responderlas, ¿ok? Bueno. Okay. Ahí se ve, ¿verdad? Ok. Cuando me dijeron acerca del título precisamente de la plática de qué es el queso, pues igual y pudiera yo enfocarme a lo que marcan las normas, ¿no? Y la norma mexicana, y dar una definición de qué es el queso y a raíz de eso empezar a platicarles un poco más de este producto. Pero creo que el queso es mucho más que eso. El
queso es parte de la cultura, ¿no? de muchos de los países. El queso ha estado con el hombre desde hace muchísimo tiempo. Eso ha originado que se produzcan una gran variedad, ¿no? Y que prácticamente existe un queso para cada paladar, ¿no? Y en México pues tenemos una gran variedad, ¿ok? Entonces, el queso es mucho más que una simple definición, ¿ok? Y quisiera empezar precisamente por ver desde cuándo está este producto en la alimentación del ser humano. Y tenemos que empezar por empezar pues a descubrir desde cuándo es que el hombre descubre que puede obtener, además de la leche, otros productos, ¿no? Entonces, las primeras especies que se domesticaron, en este caso la cabra, la borrega, pues de estos es de donde precisamente el hombre descubre que se pueden ordeñar y que se puede obtener un producto más que simplemente la carne o el vestido de estos animales. Entonces, es el ordeño lo que marca la domesticación de estas especies. Entonces, es la leche la que ha estado precisamente en la historia de la humanidad. Ahora, hay diferentes hallazgos que nos marcan el hecho de que ya se había empezado a hacer otro tipo de producto con la leche. Hace 4.000, 5.000 años se cree que precisamente estas vasijas que se han encontrado en Egipto, en donde se ve la presencia de ciertas proteínas propias de la leche, ¿sí? Y el consumo precisamente de este producto, pero ya una vez fermentado, en este caso a través del queso. Hay varias historias, ¿no?, que cuentan cómo es que se llegó a descubrir el queso, ¿no? Y una de ellas pues marca precisamente el hecho de que en los pueblos nómadas, cuando se llevaba precisamente agua en este caso recipientes que serían los estómagos de los animales, en este caso de los rumiantes, y a alguien se le ocurrió llevar, en vez de agua, llevar leche, ¿no? Y entonces al momento de abrir esta bolsa del estómago de los animales, pues resulta que esta leche ya se había separado, ¿no? Se había formado por un lado un gel, ¿no?, que era el queso propiamente, y por otro lado una bebida refrescante como sería el suero, ¿no? Entonces, de alguna manera, o de manera fortuita, sin embargo, bueno, pues se han ido elaborando diferentes tipos de productos, ¿no? Ya ahora, en la actualidad. Encontré por ahí, precisamente en el National Geographic, en donde precisamente mencionan que muchas de las hambrunas que ha pasado la humanidad han sido menos, ¿no? Por el queso, por haber precisamente almacenado una gran variedad de quesos y que le han servido al ser humano para, ¿cómo se llama?, de alguna manera pasarla menos grave, ¿no?, durante estas situaciones. También obviamente como leche fluida, pero sobre todo pues, como leche almacenada en forma de queso. Hay muchas historias, les digo, acerca del queso, pero bueno, los griegos romanos ya conocían el arte de fabricar queso, y de hecho se le conoce hacia el queso, ¿no?, como un arte, ¿sí?, en su elaboración. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de queso y muchas veces uno sigue determinada receta de algún queso y no sabe igual. O sea, cada queso de alguna manera, de acuerdo al lugar donde se esté elaborando, va a tener un sabor muy particular. Entonces es un arte en realidad fabricar los quesos, ¿no? Hay diferentes formas en donde se ha elaborado el queso. En este caso, por ejemplo, pongo ahí lo de los cestos, en donde se elaboraban estos quesos, ¿no? Al principio era simplemente por una coagulación láctica, ¿no?, por las mismas bacterias. Ya posteriormente se empezaron a utilizar otro tipo de sustancias, ¿no? En este caso, algunas enzimas, ¿no?, de los estómagos de liebres, corderos o cabritos, pero también de algunas plantas, ¿no?, como leche de la higuera, flor de cardo o semilla de azafrán, que también nos permiten coagular las proteínas de la leche, ¿ok? Ahora, muchos de los quesos que conocemos pues se crearon a base de muchos ensayos y errores. Y yo les puedo contar algunas historias de que precisamente así fue como a muchos de nosotros aprendimos a hacer el queso, ¿no?
por ensayos y errores. En muchas ocasiones yo empecé a hacer, por ejemplo, el queso porque veía cómo se tiraba leche, ¿no? Entonces, al no permitir ya que se tirara esa leche, pues empecé a hacer el queso. Y lo que les cuento es que al principio pues los quesos no me quedaban, ¿no? O sea, no quedaban como regular, como tendrían que haber quedado. Y entonces en vez de tirar leche, pues tiraba quesos, o sea, porque eran incomibles, ¿sí? Se les puede decir que eran incomibles al inicio. Pero, pues poco a poco, obviamente por tantos ensayos y demás, pues fuimos mejorando ya las técnicas, ¿no? O sea, así es como surge de alguna manera el queso, ¿no? Ahora, si nos vamos a las normas, ¿qué es lo que nos marca la norma y qué dice que es el queso? Y entonces el queso es un producto blando, semiduro, duro y extra duro, madurado o no madurado, y que puede estar recubierto en que la proporción de las proteínas del suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante, en este caso, la coagulación total o parcial de la proteína de la leche. Puede ser también leche descremada, leche parcialmente descremada, crema o mantequilla, o cualquier combinación de estos productos. ¿Sí? Se puede combinar y se puede hacer algún queso con la combinación de estos, ¿no? Por acción de cuajo u otros coagulantes idóneos. Se da por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia de dicha coagulación, respetando el principio que la elaboración del queso resulta en una concentración de la proteína láctea, especialmente de la porción de la caseína, y que por consiguiente el contenido de proteína del queso debe ser más alto que la mezcla de los productos antes mencionados, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la definición del queso. Ahora, partimos de que no hay un queso de buena calidad, sino partimos de leche de buena calidad. Y dependiendo de la calidad de esa leche, será también el producto que vamos a obtener del queso ya como tal. Entonces, definir qué es esto qué es la calidad de la leche, ¿no? Y se debe evaluar de acuerdo a diferentes criterios. Uno es que pues haya ausencia de sustancias extrañas, tanto inhibidoras, antisépticas, conservadoras o que pueden llegar a ser tóxicas también. Que tenga un bajo contenido de microorganismos. Ahora, muchos de los quesos se elaboran con algunos cultivos lácticos, es decir, son unos microorganismos de alguna manera, pero bien conocidos, ¿sí? Puede haber ausencia también de microorganismos tecnológicamente indeseables que durante su proceso, ¿sí?, se puedan llegar a contaminar. Que tenga un bajo contenido de células somáticas que nos indiquen que posiblemente la glándula mamaria tenga algún proceso patológico, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, que tenga color, olor, sabor y composición propias de la leche. ¿Okay? Ahora, debe de cubrir tres aspectos fundamentales. Uno es el que tiene que ver con que sea un alimento nutritivo. Si la leche es un alimento nutritivo, es una fuente de proteínas, grasa, carbohidratos, sales y vitaminas. Es el alimento más completo, ¿no?, que tenemos. Debe ser inocuo, ¿sí? La leche no debe tener, debe tener un adecuado grado de conservación y no debe causar daño a la salud de los consumidores. Y posiblemente sería que tenga también la característica de ser palatable, es decir, pues sí, que nos guste, ¿no?, que tenga un color, olor, sabor y composición propias de la leche. Cuando yo empecé a hacer quesos de cabra, resulta que en donde empecé a hacerlos, en el lugar, la comunidad donde estaba, resulta que cuando empezaba a probar el queso, la comunidad me decía que ese queso no sabía a cabra, que ese queso le faltaba algo, ¿no? Y efectivamente el principal sabor que tiene que tener el queso es el mismo sabor de la leche. No tiene por qué estar contaminado con otro tipo de olores, ¿no? Y pues sí, obviamente en el caso de la cabra, pues el olor a chivo, ¿no?, el olor a cabra, pues es mucho más fuerte, ¿no? Y esto que se impregne al queso, pues sí le da un cierto sabor muy particular. Pero sí se cuida precisamente durante el proceso la contaminación con este tipo de olores, no tiene por qué tener un sabor, un olor diferente a este, ¿ok? Bueno, hay factores entonces que afectan esa producción, tanto la composición como la producción de la calidad de la leche. Y esos son factores tanto intrínsecos como extrínsecos. Entonces sí dependerá también obviamente el sabor de los quesos, pues dependiendo de la especie, ¿no? Entonces así tenemos pues leche de cabra, ¿no?, de borrega, de vaca, de búfala, ¿no?, de camella también. En fin, la raza también influye,
el número de parto, el tamaño de la camada, la etapa de lactancia también, la conformación muchas veces también, ¿ok? Esos como factores intrínsecos propios entonces de, ya sea digo, de la especie o de la raza. Pero hay otros que son factores extrínsecos y que son los que afectan de alguna manera también en mayor medida, ¿no? Y son desde el tipo de alimentación, que básicamente por el tipo del sistema de producción, si los animales se encuentran en pastoreo o si los animales se encuentran en estabulación total y qué tipo de alimentación están recibiendo. Vamos a ver que hay algunas particularidades en el queso que sí lo hacen particular a quesos, ¿sí? O inclusive que lo hacen más saludable al queso por el hecho de estar consumiendo determinado tipo de plantas. Obviamente, dentro de otros factores extrínsecos, frecuencia de ordeño, el proceso del ordeño mismo, el manejo de la leche, ¿sí? Que es algo muy importante, ¿no? El que la leche adquiere olores muy fácilmente. Si nosotros no tenemos cuidado en el manejo que se da, de que se obtiene la leche a través del ordeño a que llega a su procesamiento, en ese transcurso se puede contaminar muy fácilmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la otra, pues obviamente el clima, ¿no? El clima, por eso digo que cada queso por regiones es muy particular y tiene que ver fuertemente también con esta parte que tiene que ver con el clima, ¿no? Entonces hay quesos que se elaboran por determinada forma, precisamente por la temperatura que se tiene en ese lugar. Okay. Y bueno, en cuanto a la composición de la leche y de dónde sale precisamente, sale el queso, y como les decía, pues es diferente de acuerdo a las diferentes especies, ¿no? Cabra, borrega, vaca, en fin. Y entonces aquí podemos tener que la composición es grasa, por ejemplo, pero hay otros componentes que no son grasos, como son la lactosa, la proteína, ¿no? En este caso la caseína, que dentro de las proteínas coagulables de la leche. Estas que precisamente vamos a separar, y que son las que van a formar, a fin de cuentas, el caseinato precisamente de calcio, ¿sí? Junto con los minerales, en este caso el calcio, vamos a formar ese gel, precisamente, que una vez desuerado, pues va a formar lo que sería el queso. Eso no quiere decir que en el caso del suero, ¿sí? No puede haber proteínas. También en el caso del suero hay cierto tipo de proteínas, que inclusive también se pueden aprovechar. Ok, bueno, obviamente nitrógeno proteico, cenizas y en cuanto a calorías también. Y la acidez también puede variar de acuerdo a la especie. Ahora, el sabor de los alimentos, y en este caso particular el sabor de los quesos, es conferido precisamente por las grasas, por los ácidos grasos que va a contener. Esos le van a conferir ese sabor muy particular. Y en el caso particular de la cabra, pues el nombre que reciben precisamente este tipo de ácidos, el cáprico, caproico y caprílico, de ahí el nombre precisamente porque se encuentran en mayor proporción, ¿sí? Que en las otras especies de rumiantes. Entonces, esos son los que le confieren un sabor muy particular. Aquel que me decían que no sabía cabra ni queso, pues era precisamente esta situación, ¿no? Además, precisamente lo que les decía de la contaminación que igual se pudiera tener, ¿no? Durante su elaboración. Y algo también que es importante mencionar en el caso de la diferencia en las leches con las diferentes especies, pues es el tamaño de los glóbulos de grasa que contiene la leche de cabra, que son más pequeños en comparación con los glóbulos de grasa de la leche de vaca. Y esto hace que los productos de origen caprino pues se digieran mucho mejor, ¿sí? Entonces, esa característica también la tiene, en este caso particular, la leche de cabra, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen los quesos? ¿Sí? De manera general, para entender un poco también el hecho de que también se pudiera llegar a adulterar en algún momento, ¿no? Entonces, hay pruebas de plataforma o de receptoría que se le denominan, ¿no? En donde se tiene que tomar temperatura, algunas características organolépticas, ¿no? El color, el olor, ¿sí? La densidad y la acidez. Estos dos muy importantes, estos dos últimos, precisamente porque hay diferentes tipos de queso que se pueden elaborar con leche con determinado tipo de acidez. Hay quesos que requieren determinado tipo de acidez para que la coagulación sea de cierta forma. Vamos a ver que los pasos para hacer los quesos prácticamente son, en la mayoría de los quesos son estos, son los básicos, ¿ok? Pero
las diferencias que va a haber en tiempos, en forma de hacerlo, hace que el queso vaya siendo cada vez, tomando sus particularidades, ¿no? Y es por eso que tenemos tanta variedad, ¿no? Pero bueno, de entrada toda la leche pues, se tiene que filtrar, ¿sí? Tenemos que quitarle todas las impurezas que pueda llegar a tener la leche, entonces se filtra, inclusive desde que sale del ordeño hay que filtrarla, pero llegando a la quesería, pues habrá que dar una nueva filtración. Después hay una homogenización de la grasa sobre todo, porque mucha de ella puede llegar a separarse y el hecho de separar la grasa puede ser que el queso en realidad pueda también, igual por el hecho de tener menos grasa, pueda adquirir otras características, ¿no? Algunos quesos se hacen con leche desgrasada, ¿sí? O parcialmente desgrasada, ¿no? Entonces, ya dependerá de los porcentajes que se manejen precisamente para poder tener leche con grasa o sin grasa. Es muy importante la cosa de la pasteurización. La mayoría de los quesos sí se elaboran con leche pasteurizada. Y digo la mayoría porque no hay que dejar a un lado todos los quesos artesanales que se elaboran en México. En México hay una gran variedad de quesos artesanales y que desgraciadamente en muchos casos, y ahorita vamos a ver por qué desgraciadamente, precisamente no se pasteuriza la leche, ¿sí? Hay lugares en el país en donde por el calor, por el clima, la leche va adquiriendo determinado tipo de acidez. Acidez que se quiere para hacer determinado tipo de queso, por ejemplo el quesillo, ¿no? el queso Oaxaca. Este tipo de queso requiere ese determinado tipo de acidez. Y muchas veces para adquirir esa acidez no se pasteuriza la leche. Entonces ahí hay de alguna manera un punto interesante a discutir, ¿no? Bueno, después viene lo que sería después de la pasteurización, pues le quito todas las bacterias y le siembro las que yo quiero, ¿no? Y entonces dependiendo del tipo de queso que vaya yo a elaborar, pues entonces va a haber una mayor cantidad de determinado tipo de microorganismos para que se pueda formar, para que pueda adquirir ese sabor particular el determinado tipo de queso, ¿no? Hay una gran variedad ¿cómo se llama?, de cultivos lácticos ya en el mercado que se pueden utilizar. Y está la adición de cloruro de calcio. Este es uno de los aditivos, de alguna manera, que sí están permitidos, ¿no? Este cloruro de calcio que sirve para aumentar el rendimiento quesero, ya que durante la pasteurización parte del calcio se va a quelar, ¿sí? Ya se pierde parte de este calcio y entonces habrá que agregar un poco de calcio, ¿no? No para todos los quesos, ¿eh? También hay que decir. Después viene ya lo que es el cuajado, ¿no? Que generalmente se hace con enzimas. Hay cuajos en polvo, hay cuajos en líquido, que es lo que más se llega a ocupar, ¿okay? Después viene el corte de la cuajada, ¿sí? La mayoría de los quesos se corta la cuajada para aumentar la superficie de desuerado y que poco a poco nos vayamos separando lo que sería el suero de lo que sería la cuajada como tal. Aunque también hay quesos que no se corta la cuajada, se vacía la cuajada tal cual, dependiendo de la consistencia que tenga esta, pero hay diferentes tipos de queso que no hay necesidad de cortar la cuajada y se vacía directamente al molde o directamente al siguiente paso para el mezclado, ¿no? Con la sal principalmente. Después viene lo que es el desuerado, ¿sí? Muchas veces ese desuerado puede ser forzado o puede ser pues, poco a poco, en su tiempo. Porque queremos que de alguna manera se vaya acidificando durante este proceso. Hay quesos que no, hay quesos frescos que se tienen que desuerar lo más rápido posible también. Y luego viene lo que es el salado. El salado lo podemos hacer de diferentes formas. El salado lo podemos hacer en la pasta misma, ¿sí? Se agrega la cantidad de sal ahí, o se puede hacer por salmuera, ¿no? Generalmente quesos de formato, quesos prensados, quesos que tienen un formato más fuerte, o inclusive también se puede salar por rodado, ¿no? Se denomina esto, en donde solamente se agrega sal en la corteza, en la parte externa, y poco a poco se va absorbiendo. Después viene lo que es el moldeado, ¿no? Hay quesos de determinada forma, hay moldes también para determinado tipo de quesos, ¿no? Entonces tenemos moldes para queso tipo manchego, por ejemplo, moldes para el Gouda, moldes para el queso panela, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de molde.
les decía yo, hay quesos que tienen que entrar a la prensa, ¿sí? Entran con todo el molde y se prensan, ¿sí? Para que adquieran precisamente la forma del molde. Y pues la idea pues, es sacar la mayor cantidad del suero, para quedarnos con la materia seca básicamente. ¿Okay? Y posteriormente se sacan ya de las prensas para poder ser madurados. Hay quesos que no... es la maduración para que con el tiempo, ¿sí? El sabor vaya cambiando, vaya siendo diferente. Ahora, ¿cuáles son los principales países productores, exportadores y consumidores de queso? De acuerdo a la FAO del 2016, Estados Unidos es el principal productor de queso. Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, en ese orden, esos serían los 5 primeros productores de queso. México se ubica más o menos por ahí del lugar número 10 aproximadamente. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de miles de toneladas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, estamos hablando casi de 4 millones de toneladas anuales. En el mundo se producen aproximadamente 25 millones de toneladas anuales. Estados Unidos se ubica casi con el 30% de la producción de quesos. Le sigue Alemania, Francia, Italia, en fin. Es diferente a los exportadores, que quiere decir que la mayoría de los quesos que se producen en Estados Unidos se quedan en Estados Unidos, ¿no? En este caso, dentro de los exportadores está Francia, le sigue Alemania, Países Bajos, Italia, Dinamarca, Australia, México. Importa queso, todavía importa mucho queso, precisamente tanto de Nueva Zelanda como de Australia. Aquí esto está puesto en dólares, ¿sí? En dólares. Y sí, obviamente, Francia, además de en cantidad, va a exportar más. Además, pues el valor de sus quesos es mucho más elevado. Y en cuanto a consumidores, ¿quiénes consumen más queso? Grecia, ¿sí? Con 37.4 kilos por habitante. Francia, Malta, Alemania y Austria como los principales consumidores de queso. México, pues en realidad este dato lo saqué consultando varias literaturas y demás, pero hay quien marca desde 2.1, ¿sí? Hasta 6 kilos de queso por habitante. ¿Sí? Entonces seguramente hay comunidades, ¿no? que comen mucho más queso que otras, ¿no? Pero aproximadamente entre 2 kilos a 6 kilos. No es un consumidor muy alto, en realidad es un consumidor bajo, se puede considerar como un consumidor bajo de queso, aunque ha ido aumentando a razón de 1.8% aproximadamente en los últimos años, este consumo de queso. Ahora, ¿qué quesos son los que se consumen principalmente? Entonces, principalmente se consume queso panela, queso Oaxaca, queso Chihuahua, queso manchego, que en realidad es tipo manchego, ¿no? O sea, en realidad aquí en México casi no se consume queso manchego de borrega, ¿no? Entonces, en realidad aquí todos deberían ser tipo manchego, ¿no? De hecho, hay un problema ahorita, bueno, desde algunos años, precisamente con la Unión Europea, ¿no? Que le ha exigido al gobierno mexicano que quite la etiqueta, ¿sí? De los quesos aquí en México, muchos de los quesos que tienen denominación de origen, ¿no? en la Unión Europea. Entonces, uno de ellos pues es el manchego precisamente. Bueno, queso cottage, queso fundido tipo americano, que es este queso amarillo, ¿no? Que ha aumentado en los últimos años, este queso amarillo. Y queso crema también. Por ejemplo, aquí no figura en esta gráfica los quesos de borrego o los quesos de cabra. Sin embargo, cada vez se está consumiendo más queso de cabra. ¿Qué nos aporta ya el queso ya como tal? Si una cosa es la leche, ¿no? Que igual es diferente de acuerdo a las diferentes especies y demás, pero pues el queso también, ¿no? El queso va a ser diferente. Entonces, aquí dependiendo del tipo de queso, entonces aquí por ejemplo un queso fresco pues aporta menor cantidad de calorías, a diferencia de un queso por ejemplo de cabra curado, ¿no? Que va a tener una gran cantidad de calorías, así como de grasa.
Algo importante a considerar también es que el tipo de grasa que tienen los quesos, si es una grasa saturada, ¿sí? Pero esta grasa saturada también puede modificarse de acuerdo al tipo de alimentación que están recibiendo los animales. Les digo, sobre todo aquellos animales que están en pastoreo y que pueden hacer que el queso tenga una cantidad de ácidos grasos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Cardiosaludables en realidad. Pero sí, dependiendo del tipo de queso, será también el aporte nutricional que, se puede dar, ¿no? Ok. Y bueno, la importancia del queso en México, bueno, pues es que hay una oportunidad para la elaboración de quesos de productos artesanales y no pues de alta calidad. A veces no es necesaria una gran inversión, ¿sí? Siempre y cuando siguiendo a conciencia las medidas de higiene y pasos básicos para su elaboración. Y algo interesante que habría que analizar, les decía, es el no confundir un producto artesanal con productos hechos sin las mínimas normas de calidad, ¿no? Y como estos artesanales, les digo, tenemos una gran variedad en México, ¿no? Entonces, simplemente como para terminar y darle entrada a lo que serían las preguntas y demás, pero el queso, ¿qué es? El queso es cultura y el queso es identidad, ¿sí? En México existe una gran variedad de quesos y todos ellos tienen una historia que contar de alguna forma de acuerdo al lugar donde se están elaborando. Entonces, no es solamente un producto alimenticio con un gran aporte nutricional. Hay muchas historias detrás de esto, hay muchos empleos generados por esta industria, digo, y no solamente por las grandes industrias, sino básicamente por los pequeños y medianos productores, que de no producir queso, ¿sí? Estarían en la quiebra queriendo vender solamente la leche, ¿no? Que es lo que en muchas ocasiones llegó a pasar, que se vendía la leche a las grandes empresas, ¿no? Porque ellos eran las que producían el queso. Ahora cada vez más productores están haciendo sus propios quesos, ¿no? Entonces están enfrentando ahorita precisamente a esta disyuntiva en donde hay normas para hacer el queso, hay normas para determinado tipo de procedimientos, sin embargo, en la elaboración artesanal ya no entran como tal, ¿no? Y eso habría que checarlo, porque hay que darle cabida precisamente a este tipo de producción. ¿Okay? Bueno, pues es básicamente lo que les quería comentar, ¿no? Ahora sí como para abrir apetito, ¿no? Y pues nada, adelante, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Una plática muy interesante y creo que a la mayoría de los que nos están viendo o escuchando nos aclararon, me incluyo, muchas dudas sobre el proceso de elaboración de los quesos, sobre los nutrientes que aportan al ser humano. Y bueno, de igual forma nos hacen llegar otras preguntas, doctor. Le voy a leer la primera. Sí. Josefina Roque nos pregunta, ¿con qué sustancia se puede adulterar un queso? Sí, miren, ahora surgió la polémica porque en muchos casos los quesos, les decía yo, se pueden desnatar, ¿sí? Desgrasar, ¿sí? Antes de la elaboración del queso. Entonces, por un lado se obtiene la grasa, se obtiene la crema, ¿sí? Sí, se utiliza mucho la leche descremada para la elaboración de los quesos, y para suplir esa grasa que se ha retirado de la leche para la elaboración del queso, se agregan grasas vegetales. Eso es algo que muy comúnmente se hace. Eso en el mejor de los casos, de alguna manera. En el peor de los casos, recuerden que hay diferentes tipos, hay una clasificación inclusive de los quesos, ¿no? Unos quesos que son, obviamente, con 100% leche, y otros que son quesos análogos, ¿no? Quesos que no llevan leche como tal, ¿sí? Y tendrían que estar así catalogados, ¿no? Como quesos análogos. Y entonces se utilizan muchas féculas, por ejemplo, ¿no? Fécula de papa, fécula de maíz, fécula inclusive de tapioca, ¿no? Y entonces esto precisamente para retener más agua y para tener un mayor rendimiento en el queso. Y de alguna manera pues sea más rentable precisamente hacer el queso, ¿no? Uno nos explica el hecho de que haya quesos que cuesten 60 pesos, 70 pesos el kilo, ¿sí? Cuando el litro de leche ahorita pues anda, no sé, 6, 7 pesos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ganancia para quien elabora el queso? ¿No? Entonces, ese tipo de quesos, no quiero decir que todos los quesos que sean así de baratos y demás estén adulterados, pero
definitivamente creo que es mucho hace mucho dudar, ¿no? De que en realidad sean elaborados con 100% de leche. Entonces, obviamente, como esos también puede haber algunos conservadores también que se pueden llegar a utilizar, y que también simplemente para tener una vida de anaquel más amplia, sobre todo en los quesos frescos, ¿no? Porque los quesos ya madurados, sí, la misma maduración, las mismas características de lo que le dan el madurado, impide precisamente el crecimiento de cierto tipo de bacterias, ¿no? Perfecto. Pero principalmente las féculas son lo que se agregan en gran cantidad. Muchas gracias, doctor. Leonor Gutiérrez nos pregunta, ¿qué quesos tienen denominación de origen? En México, no sé si se refiere a México como tal, porque como denominación de origen no, pero sí de manera regional. Aquí en México, si es que se refiere aquí a México, el queso cotija, ese es uno de los que tienen precisamente este tipo de denominación. El queso bola de Ocosingo, ese también. El queso de Poro, en Tabasco. Principalmente esos serían aquí en México. Obviamente en Europa hay una gran cantidad de quesos que tienen denominación de origen, ¿no? Y cada país inclusive tiene, pues no sé, puedo hablar a lo mejor de más de 30 quesos, ¿sí? Que pueden tener su denominación de origen. Aquí en México es algo que nos ha faltado, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, el queso que tuve la oportunidad de ganar, ese es un queso Sierra Encantada, ¿sí? Cuando decían, ¿pero qué tipo de queso es? No, es un queso Sierra Encantada, ese es el tipo de queso que tenemos ahí. Y es darle identidad de alguna manera a los quesos que se elaboran en determinado lugar, ¿no? Y darle precisamente ese toque muy particular. Por eso ese queso envuelto en hoja de aguacate ganó como el mejor nuevo queso de ese año, ¿no? Precisamente porque era un queso de esa zona, era un queso mexicano, ¿no? Y en fin, ¿no? Pero sí hay dentro de los quesos mexicanos, denominación de origen, esos que les acabo de mencionar, y más que denominación de origen, de región por región. Ok, doctor, completando esta pregunta, Cecilia Rosario nos pregunta, ¿qué se necesita para que un queso reciba una denominación de origen? No sé bien exactamente todo el proceso, ¿no? que debiera seguir. Lo que sí es que debe estar bien establecido el procedimiento de su elaboración. Ese es uno principal, ¿no? Que obviamente se siga bajo el mismo proceso de elaboración. Otro tiene que ver con, obviamente, el tipo de leche que se elabora, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del queso cotija, pues es con leche de vacas y que están en pastoreo en determinada zona, ¿no? En Michoacán. Entonces, sí tiene que ser el tipo de leche, ¿sí? O sea, obviamente la especie, ¿no? El tipo de leche, bajo qué tipo de producción, en este caso un pastoreo, y el procedimiento que se lleva a cabo durante pues, la elaboración del queso. Entonces, así cada uno, por ejemplo, el bola de Ocosingo tiene una forma muy particular también para su elaboración, ¿no? Y es también de esta zona de Chiapas. Ok, doctor. Anabel García nos pregunta si hay algún método alternativo o es necesario que el animal tenga una cría para poder producir leche. Digamos que sí, aunque ya se han hecho varios estudios, ¿no? O sea, hay trabajos, pues, en donde, y de hecho sí se hace, pues, ¿no? El hecho de que hormonalmente a las vacas se les pueda, ¿cómo se llama? Ordeñar aún sin haber parido, o inclusive alargar las lactancias, ¿no? Que la lactancia, que regularmente es de 305 días, pueda alargarse más. Ok, gracias, doctor. Estela Wong nos pregunta que si los quesos blancos tienen más grasa que los quesos amarillos. Ok, aquí depende de la especie, sí, depende de la leche, de qué especie sea, porque nos vamos con la finta precisamente de que los quesos, mientras más amarillos, más grasa tienen. Pero, por ejemplo, en el caso de la leche de cabra no va a pigmentar los quesos, no va a pigmentar la leche, ¿sí? Carece de beta-carotenos, que son los que le confieren esa coloración a la leche.
Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que hay quesos de cabra, ¿sí? Que tienen una gran cantidad de grasa y son blancos completamente. ¿Sí? Entonces, no se debe al el color. ¿Sí? El color no nos va a decir eso. Si no nos vayamos con la pinta de esto. Ahora sí, ciertamente, por ejemplo, en el caso de la leche de borrega, por ejemplo, que tiene una mayor cantidad de grasa, pues sí está más pigmentado, ¿no? Sí, pero en el caso particular de la cabra, no, y vamos, no nos vayamos con esa situación, ¿no? Gracias, doctor. Daniel Pantoja, ¿qué tipo de queso puede transmitir más fácil alguna enfermedad? Ok, aquí serían bueno, diferentes tipos de situaciones. Les decía yo que tendría que pasteurizarse la leche, ¿no? Entonces, sin embargo, hay algunos quesos que no se pasteurizan, ¿no? En su elaboración no se pasteuriza la leche. Entonces, de entrada, estos serían los principales, ¿no? Los que en su elaboración no se esté pasteurizando. Sobre todo porque recuerden que tenemos una campaña de tuberculosis y brucelosis, pero que ha tenido su problemática, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por eso es importante que se pasteurice, ¿no? Que se pasteurice la leche. Eso por un lado. Pero de manera general, en el caso de los quesos, pues se van a contaminar más fácilmente aquellos que tengan una mayor cantidad de agua. Entonces, los quesos frescos, muchos de los quesos frescos, es más fácil que se lleguen a contaminar. Por eso su consumo, su vida de anaquel también es menor. Se tienen que consumir de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, estos quesos que vemos en los tianguis o en el mercado, ¿no? En la canastita y todo esto, son quesos frescos que de no comerse, de no consumirse rápidamente, es muy fácil que se pueda llegar a contaminar durante simplemente el trayecto, ¿no? De que lo compro a que llego a la casa, ¿no? Sí, entonces sí es muy importante precisamente el manejo que se le dé al queso, pero sí de manera general, pues sí los quesos frescos es más fácil que se lleguen a contaminar. Gracias, doctor. Espinosa Jane nos pregunta o nos hace un comentario. En términos generales, ¿se podría decir entonces que el queso de cabra es más saludable comparado con el de vaca? Y en cuanto a rentabilidad y eficiencia productiva, ¿puede ser más viable producir queso de cabra que el de vaca? Sí, yo creo que sí. O sea, partimos, les decía yo, tenemos que partir de que quesos de buena calidad parten de leche de buena calidad, ¿no? Ahora, si hablamos nutritivamente hablando, efectivamente sí, puede ser más nutritivo el queso de cabra. Ajá. Pero recuerden que la calidad no es solamente la parte que tiene que ver con lo nutritivo, tiene que ver con la parte de la inocuidad y la parte de la palatabilidad. Si un queso de cabra, de una leche de cabra, no fue obtenida mediante las buenas prácticas del ordeño, esa leche se puede llegar a contaminar fácilmente. ¿Okay? Y la otra, también el olor que decíamos, el sabor que puede adquirir la leche de cabra, pues es el olor a chivo, decíamos, es muy penetrante, y entonces eso solo es y demás también le van a conferir una calidad mucho menor, ¿no? Entonces cuando dicen, si es de mejor calidad o la leche de cabra, pues sí, de manera general podemos decir que sí, pero hay que tener en cuenta estos otros factores, ¿no? Ok, gracias, doctor. Fer Oroger pregunta, ¿qué debemos revisar al comprar un queso? Ahora con esto de voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está, para que la etiqueta. O sea, de entrada es la etiqueta. Para saber que lo que yo estoy viendo de alguna manera corresponde con la misma etiqueta, ¿no? Eso sería de entrada, saber eso, ¿no? Que si es un queso que puede estar inclusive combinado, que es de diferentes leches, también identificar perfectamente bien en la etiqueta que venga especificado esto. Hay algunos quesos que dentro del empaque, ¿no? Pudieran tener agua, cierta cantidad de suero que va desuerándose y demás. Dependiendo de qué tanta cantidad de suero sea la que se está desuerando, pero de preferencia que ese suero sea el menor posible, ¿no? O sea, eso nos indicaría que de alguna manera ese queso ya tiene un tiempo mayor y que el desuerado ha sido
superior. De entrada. La otra es, pues sí, obviamente la apariencia de manera general, sí, que sea parejo, un queso parejito completamente, que no tenga hendiduras, ¿no? Que no tenga huecos el queso, ¿no? Por fuera, desde la corteza hacia adentro, por ejemplo, que nos puedan indicar el hecho de que por ahí pudiera haber una contaminación. Ajá. Otra situación puede ser, bueno, tiene que ver con, hay quesos eh, que tendríamos que ver la firmeza que tienen al momento de cortarlos, ¿sí? Hay quesos que se hacen que se hacen como masa, ¿sí? Que no se parten perfectamente bien. Esa firmeza no es la adecuada y se queda pegada en el cuchillo cuando cortamos, ¿no? Y se hace una masa, a fin de cuentas. Eso no es bueno en los quesos, ¿no? Tiene que ser una firmeza completa, ¿sí? Una buena firmeza. Y le digo, la otra es que corresponde comprando, ¿no? Si es un queso que se tiene que fundir, que tiene que gratinar, pues precisamente que sea ese gratinado no a altas temperaturas, ¿sí? Hay quesos que desde los 45 grados prácticamente ya hay ¿cómo se llama? Un derretimiento precisamente de las grasas. Y entonces eso tendríamos que cuidar también, ¿no? Por ejemplo. Hay varios defectos en los quesos, ¿no? Que muchas veces de ellos los vamos a ver precisamente al corte precisamente del queso, en la corteza del queso, ¿no? Dependiendo del tipo de queso, pero sí nos pueden estar indicando algo. Por ejemplo, hay gente que por ver un poco de hongo en el queso, ¿no? Ya no se lo quiere comer. En realidad, parte de esos hongos y demás que se forman en los quesos no son malos, ¿no? Entonces, simplemente retirar esa área con el hongo es suficiente, ¿sí? Y lo de adentro puede uno consumirlo, ¿no? Gracias, doctor. Nuevamente, Cecilia Rosario Cortés nos pregunta cuál es la mejor manera de conservar los quesos frescos y los quesos maduros. Ok, en el caso de los quesos frescos, es retirarles el suero, ¿sí? Porque van a empezar a desuerarse un poco, es retirar ese suero y de preferencia pues conservarlos en su empaque y si pudieron mantenerlos, ¿cómo se llama? Muchos de ellos ya no los venden ¿cómo se llama? Al vacío, ¿no? Tratar de mantenerlos así, yo sé que es difícil, ¿no? Una vez que se abre un queso, no te lo vas a acabar por completo, ¿no? Pero lo ideal sería poder retirar lo más que se pueda ese suero, que no quedara con el suero, y no combinarlo, ¿sí? Con otro tipo de productos dentro de nuestro refrigerador, por ejemplo, ¿no? Que no adquiera sabores, olores de otro tipo de productos que tengamos ahí, y tratar de conservarlo en su empaque y lo más cerrado posible, ¿no? En el caso de los quesos maduros, lo más retirado digamos, de la parte del congelador, no necesitamos que el queso esté a una temperatura muy baja. Generalmente las cavas más o menos tienen una temperatura entre 8 y 12 grados, ¿no? Entonces, no es necesario que esté tan frío, ¿no? ¿Qué pasa con los quesos madurados que tenemos mucho tiempo, muchas veces en el refrigerador? Se secan mucho y entonces en vez de tener una buena firmeza se rompen fácilmente, ¿no? Además de que a veces nos cuesta mucho trabajo partirlos, ¿no? ¿Sí? Entonces, de preferencia, no tan frío y demás, ¿no? Hay quesos, son pocos, ¿no? Uno de ellos es precisamente el de Sierra Encantada, que permite ser congelados los quesos, aunque es un queso fresco, pero es por el tipo de cuajada que se tiene, que es un queso de cabra, el tipo de cuajada y el molde, la forma del molde que se tiene, la forma del queso. Entonces, eso nos permite congelar el queso sin que al descongelarlo se rompa, ¿no? Porque eso es algo como si yo congelo un queso fresco, un queso panela, por ejemplo, voy a congelarlo para que me aguante más, ¿no? Cuando lo descongelo se parte completamente, se desmorona y ya no sabe igual, ¿sí? Gracias, doctor. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Enrique López nos pregunta, creo que esta pregunta se contestó durante la presentación, pero bueno, quiere que le quede claro qué es el cuajo. Ok. Como le decía anteriormente, desde antiguamente se utilizaban inclusive los estomaguitos, ¿no? En este caso de liebres o carritos, en fin. Estas son enzimas que se secretan precisamente en el tracto digestivo, en el estómago de los animales lactantes.
Y son básicamente enzimas como la renina, quimosina, quimotripsina, perdón, y estos son los que coagulan precisamente esas proteínas de la ¿cómo se llama? De la leche. Sí, pero son enzimas básicamente, ¿no? Gracias, doctor. Camila Rendón, ¿cómo distinguir entre un queso imitación y uno natural, sabiendo que la mayor parte de las etiquetas son engañosas o no tienen la información completa? Ahora sí que hacer una prueba de campo para saber distinguir si el queso está adulterado o no, doctor. Sí, es muy complicado, pero sí tiene que ver, lo que pasa es que también depende mucho del paladar de uno, ¿no? Al probarlo, porque ciertamente es que en México la mayoría, pues, del mexicano no estamos acostumbrados a sabores muy fuertes. ¿A qué me refiero con ese sabor muy fuerte? Precisamente a poder distinguir las diferencias entre los diferentes tipos de queso. Me refiero a muchos quesos estos rallados, quesos y demás, que en realidad a lo único que saben es a sal, ¿sí? No es propiamente a la leche como tal. Entonces, si somos ¿cómo se llama? Muy cuidadosos, el sabor sí nos dice mucho, ¿no? O sea, tiene que saber a leche, no tiene por qué saber diferente a, ¿no? O simplemente a sal, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, muchos de los quesos estos plásticos que se les conocen, pues a lo único que saben es a sal, pero en realidad no es el sabor propio del queso, de la leche con la cual fue elaborado, ¿no? Ahora, de entrada lo que les puedo decir mucho es el precio, ¿sí? O sea, duden de un queso que compramos, que sea muy barato, ¿sí? O sea, les vuelvo a repetir, el hecho de que el litro de leche sea, no sé, 7 pesos, ¿no? Pues simplemente para elaborar un kilo de queso necesitamos 10 litros de leche. Para el queso más fresco, ¿no? Digamos que tiene una gran proporción de agua. Entonces, si lo venden en menos de esa cantidad de 70 pesos, quiere decir que ¿dónde está la ganancia de elaborar el queso? O sea, todo lo que conlleva pues la quesería, la mano de obra, los cultivos, el empaque, en fin, ese tipo de situaciones nos haría dudar, ¿no? Y les digo, y básicamente eso. La otra es lo que les comentaba yo, hay quesos que deben de tener cierta firmeza. Y muchas veces al cortar el queso, desde ahí uno puede empezar a dudar cuando en vez del corte limpio se apelmace el queso, ¿sí? Y sí nos haría dudar de esta parte, ¿no? Yo tuve la oportunidad cuando empezaba a hacer quesos, ¿no? Hace más de 20 años, que llegó un fabricante de quesos, en aquel entonces era muy importante, ¿no? Ahora parece que la marca ya no existe, pero llegó, yo estaba haciendo queso Oaxaca, ¿no? Y el señor se acercó precisamente conmigo y me dice, es que quiero sentir otra vez la leche, dice, porque yo ya no, ¿cómo se llama? Hace mucho que no trabajo la leche como tal, ya utilizo quesos análogos, ¿no? Y así eran estos tipos de quesos. Y la verdad es que hasta que él me lo dijo, pero el queso la marca esta que había, la verdad es que era muy difícil distinguir. O sea, la verdad es que era muy parecido al queso Oaxaca que nosotros estamos elaborando, ¿no? Gracias, doctor. Y damos paso a nuestra última pregunta. Leonor Gutiérrez nos comenta nos pregunta más bien que si hay quesos de origen vegetal y si potencialmente pueden ser más nutritivos que los de origen animal. No, como tal queso vegetal, no. Ahora con esto de las leches, ¿no? Que también, pues, que no son leches, ¿no? Más bien son, ahora sí que bebidas ¿no? Bebida de arroz, bebida de almendra, bebida de todo esto. No, o sea, el queso vegetal, pues no existe, ¿no? Tiene que ser de leche, ¿no? Por eso, precisamente ahí sí la definición, ¿no? Que es a partir de leche, ¿no? No puede ser a partir de algún vegetal. Perfecto, doctor. Bueno, pues de esta forma damos por terminado este en vivo. Agradecemos nuevamente al doctor Javier Gutiérrez Moropla su tiempo y la información que nos pudo haber brindado durante esta presentación. Al igual agradecemos la presencia de todos ustedes del otro lado de la pantalla que estuvieron conectados por medio de nuestro Facebook y los invitamos para el próximo viernes a la misma hora. Tenemos un tema muy interesante, estén atentos de nuestras redes. Y por mi parte sería todo. Nuevamente, gracias, doctor. Gracias a ustedes. Una excelente tarde y hasta luego. Hasta luego.